¿Cómo están, hermanos? Bueno, me alegro. La palabra en mi vida. Recién cantábamos y mencionábamos a Juan 3:16, también lo hacía Brenda, y en las canciones que expresábamos recién, que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Y si Jesús es nuestro Salvador, tenemos que saber sobre Él. Necesito saber sobre Él. Es necesario saber sobre Él. Necesito conocerlo. Necesito entenderlo. Necesito entenderlo, pero en profundidad, no superficialmente, simplemente leer un versículo o recitar algún versículo de memoria, que es importante. Es importante tenerlo. Pero tengo que vivirlo también. ¿Para qué? Para ser un fiel testigo por sobre todas las cosas. Un testigo es aquel que testifica por algún hecho que vio, testigos en los casamientos. Si hay un testigo de alguien que fue asesinado o violentado, y supóngase, yo soy el testigo, y si usted vio esos hechos, sí, y vio a la persona que agredió, y sí, ¿cómo era la persona? Y yo la vi más o menos, creo que era así, y ya cuando estoy dudando, no soy un testigo fiable, ¿verdad? ¿Puedo ser testigo fiable de Jesucristo si no puedo hablar de Él con claridad? Decir exactamente quién es Él, cómo es Él, cómo lo vivo. ¿Y cómo puedo lograr todas esas cosas? Es a través de la palabra, no hay otra forma. Podemos escuchar, podemos decir, yo me acerco a Él en adoración, en la oración, y es correcto y es válido. Pero la palabra no se puede sustituir. Yo conozco, lo vivo, me entero mucho más, sé quién es Él. Me va a dar necesidad más de Él cuanto más conozca la palabra de Dios en mi vida. Se ha usado muchas veces, o se toma el pasaje de Mateo 5:17, cuando Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces se toma como que la ley está cumplida, como que hay una parte de la Biblia que no le damos importancia. ¿Me doy a entender? Resulta que hay algunas, o son malas interpretaciones o malas traducciones. Ley, enseguida cuando hablamos de ley, pensamos en nuestra ley de la dureza o de lo que hay que cumplir. Pero resulta que no es la buena traducción, es instrucción lo que significa verdaderamente. Instrucción no solamente son, cuando se refiere a la ley, hablando de los judíos, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, de los profetas, del Pentateuco para nosotros, pero si es instrucción, porque verdaderamente es instrucción, es toda la Biblia. Los 66 libros de la Biblia nos instruyen. Nos instruyen a cada uno de nosotros. Pero no es que está cumplida, porque si se cumplió, ¿para qué está escrito? La verdadera traducción, correcta traducción, es completar. Es la interpretación correcta, porque Él es desde siempre, es desde el principio. Se anularía a sí mismo, porque desde el principio, ¿qué libro empieza desde el principio? Génesis. Pero el verdadero nombre de Génesis es Bereshit, y Bereshit empieza con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y significa hijo.
significa casa. Entonces, desde el principio es Él. Desde la primera letra de la Biblia es Él. Entonces, ¿a quién tenemos que conocer? A Él. Y Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Y eso es maravilloso. Pero muchas veces sucede que queremos acomodar la Biblia a nuestra conveniencia y fue distorsionada por años y se sigue distorsionando cuando somos nosotros los que tenemos que estar acomodados a la Biblia, amoldarnos a la palabra, porque es palabra de vida. Un par de frases que rescaté. A la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo y no hago. Esto lo dijo un escritor. El propósito de la palabra de Dios no es solamente proporcionarnos conocimiento, sino obediencia. Y a través de ella conocer su esencia. Esto lo dije yo. Job dijo, de oídas te había oído. O sea, Job era obediente, era muy obediente a la palabra de Dios. Nadie puede discutir eso. Pero en un momento dice, un hombre obediente como Job, respetuoso, temeroso, la Biblia lo describe así. De oídas te había oído, pero ahora más mis ojos te ven. No era que lo estaba viendo a Dios, estaba conociendo su esencia. Y conocer la esencia de Dios es conocer la palabra. Es imposible de otra manera. Es imposible que sea de otra manera. Puede haber experiencias y de gente que tuvo que se le apareció el Señor y son experiencias espirituales, pero si te quedas con eso nada más, te quedaste con esa experiencia. Es mucho más rico profundizar en su palabra. Segunda Timoteo dice, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, aprobado, para usar bien la palabra de verdad. 3:16 de 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Toda. Pablo está hablando, escúchame, Timoteo, toda. Y él estaba hablando del Antiguo Testamento. No estaba escrito en los Evangelios. Estaba hablando de eso. Hay que conocer la Escritura, porque es la fuente definitiva de sabiduría, de conocimiento para nuestras vidas, para comprensión de todas las verdades supremas que existen. Es extraordinaria la palabra. Es la palabra que liberta, que le dice a los fariseos, si conocéis la verdad, seréis verdaderamente libre. Conocer la verdad, lo estaba hablando de él mismo y de la palabra. Porque los fariseos conocían mucha palabra, pero tampoco conocían la esencia y estaban rechazando la esencia, a Jesús mismo. Siempre está dispuesta la palabra a enriquecer cada una de nuestras vidas. Cuando tomamos en serio la palabra de Dios, pasamos a otra dimensión, a otro nivel de experiencia espiritual, porque nos enriquece nuestras vidas. Procura con diligencia, dice Pablo, procura con rapidez. Diligencia también significa hacer el esfuerzo, sí, esfuerzo. Necesitamos esfuerzo por la palabra. Indagar,
No es que, yo tengo la palabra y suficiente. Bueno, no hemos dicho eso. No necesito otra cosa. Y tenés que conocer. Si no entendés algo, tenés que ir a un diccionario, algo de historia, algún comentarista que te aclare las cosas. Porque es cierto, es así. ¿Cuántos errores se cometen? Y estos días se escuchaba. Tomaban una palabra y daban una palabra que no tenía nada que ver. Por Dios, decía, me agarraba la cabeza y digo, a ver, si no tiene nada que ver. Y gente conocida. Pero si era más claro que el agua, andá un poquitito, investiga, escudriñá. ¿Qué significa? La palabra en mi vida es algo poderoso, es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, pero escrita por hombres que vivían en una cultura con cierta educación, algunos más, otros menos. Entonces hay que ver ese tipo de cosas también. No es, en una oportunidad, hace varios años atrás, estando en Madrid, le decía a un pastor, estábamos charlando, y digo, habría que ver qué significa esto, porque estuve mirando. No, para mí lo que es la palabra es suficiente, me dijo. No, pero fíjate que acá ocurrió esto, estos hechos. No, está bien. Yo ni me voy a poner a discutir. Podía haber estado yo errado. Fui e investigué más, digo, por las dudas. Porque es seria. Es seria la palabra. Es algo tremendo, maravilloso, que nos enriquece, que nos levanta por encima de todas las cosas. Esta palabra inspirada es una palabra en griego que significa el aliento divino. Es la palabra que necesitamos para desarrollar nuestras vidas de una forma correcta, para poder presentarnos delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué avergonzarse? Nos hace perfectos, nos hace saludables, nos hace diferentes, no mejores, diferentes. Ahora, unas preguntas. ¿Qué lugar le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar? Porque cuando vamos a Hechos 2:41, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, y más cuando estudiamos el libro de los Hechos el año pasado, dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y habíamos dicho que esa palabra recibir tomaron totalmente, le dieron la bienvenida, aprobaron. O sea, la palabra le dieron, sí, esto es para mí. Esto es para mí. Y si es para mí, tengo que conocer un poquito más. Lucas 8:15, cuando habla el sembrador salió a sembrar, más que la que cayó en buena tierra, las semillas, la palabra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, dos acciones. Los que cayó en buena tierra, con un corazón bueno, la retienen. Como antes decía, esto es para mí, la retengo. Y doy fruto, ¿qué? Perseverando en la palabra, insistiendo con la palabra, caminando con la palabra. No hay otra manera. Dos versiones más dicen sobre este versículo, pero las que cayeron en tierra fértil, estos son los que cuando oyen el mensaje se agarran de él y con un corazón bueno y receptivo y por perseverar dan una cosecha. Se agarran de la palabra, me gustó. Otra versión dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera.
Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Vamos a Génesis. El Señor habló y las cosas fueron hechas. Por eso, ¿qué lugar le damos a la palabra en nuestras vidas? ¿Qué lugar? Debería ser lo más importante. No que deje de hacer todo lo demás, pero todo guiado por la palabra, instruidos por la palabra. Ahora, ese espacio que ocupa, si yo le doy un poco o le doy todo, depende. Depende de cada uno. Lo maravilloso de la palabra es que no me obliga. No está el Señor con un arma detrás mío apuntándome en la cabeza para que obedezca, para que le dé todo el lugar. Está la palabra. Sabemos que todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por la palabra. Vamos a Juan, porque habría muchísimos versículos, escogí solamente algunos. No puedo decir los que solamente son los más importantes, pero en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era Él. Antes lo decía, Bereshit, a eso se refería. Él estaba. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, esa palabra. A Nicodemo le dijo el Señor que no naciere del agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra. Lo dice 1 Pedro. Primera Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, palabra que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra, no por otra cosa. Por eso, ¿qué lugar, qué espacio? Si nacimos por la palabra, ¿por qué podemos desechar la palabra? ¿Por qué no le damos todo el lugar a la palabra? Tenemos que honrar la palabra, honrarla. Es la que nos da vida, la que nos hace caminar de una forma diferente, la que me da sabiduría, la que me enseña todas las cosas, la que me hace entrar en intrigas a veces que tengo que ir y ver por qué eso es así. Yo todavía tengo la intriga por qué cuando dijo tirar la red y recogieron 156 peces. Todavía no, por algo está. Estoy buscando todavía. Porque no está por estar. Como una vez me dijeron, está porque tenía que... No, no es una novela. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Algo hay que indagar, buscar. A lo mejor me llevo una sorpresa grande. Ahora, la palabra es poder. ¿Somos conscientes de ese poder? Ese poder que comienza en Génesis. Habla y se crean las cosas. Y esa palabra está en tu boca, en mi boca. ¿Qué es otra palabra? Para crear. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Romanos 10:18, Pablo hace referencia a esto. Lo mismo, tomando Deuteronomio. Por eso toda la palabra es inspirada por Dios. No se le ocurrió a Pablo, voy a poner esto, porque conocía la Escritura, él vivía la Escritura,
se enriquecía con la Escritura. La palabra es la herramienta de la creación. Con la palabra se puede crear, construir, edificar o destruir una persona. Y no estoy hablando con esta. Cuánta condenación que hay a través de la palabra, ¿eh? Cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos hermanos destruyeron a otros por la palabra mal usada. Terrible, terrible, por mala interpretación, porque así se hace acá y punto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero la palabra, cualquier palabra, no tomando la palabra de Dios, puede levantar una persona o destruirla. Hace poco leía, no recuerdo la persona, que era actor, había sido actor, había actuado con los grandes actores de Hollywood. Y en una oportunidad, en una obra de teatro, le salieron mal las cosas, el director le dijo, fue muy crítico con él, o la crítica que lo destruyeron, terminó mendigando la persona por esas palabras. Hecho, perdió todo. Después tuvo otra oportunidad, no como actor, sino otras cosas, es un empresario. Pero por la palabra. Porque las palabras edifican o destruyen. A los niños, por eso a los niños hay que hablarle bien, alentarlos, levantarlos. Ah, qué desastre que sos, siempre haces las cosas mal. Si es un niño, ¿cómo siempre? Si recién está empezando. Sentate y explicale, tomate el tiempo para hacerlo. Pero la necedad de muchos papás es, sí, nunca vas a hacer nada. Puf, sentate, hablale, es un niño, recién está empezando. Con 2 o 3 añitos que recibe esas palabras, ¿sabes qué? Es una esponja. Las palabras. Las palabras son para construir, para edificar, para bendecir. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Es bíblico, no es porque a mí se me ocurrió decirlo esta mañana. Es bíblico. Estamos para bendecir, para llevar bendición. Palabras de amor, de edificación, de aliento, de exhortación, pero con amor siempre. ¿Por qué? Porque amamos la palabra. La amamos verdaderamente. Si yo amo a una persona, me gusta estar con la persona. No es una relación a la distancia. Allá, lejos. Entonces, yo amo a la persona de Cristo, amo la palabra y tengo que conocerla más. A ver qué hay. Y voy a leer algunos pasajes del Salmo 119 que se refiere justamente a esto, a la palabra. No voy a leer todos los versículos, pero dice el verso 89, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. ¿Cómo no voy a amar lo que va a permanecer para siempre si todo lo demás no va a existir? Porque está firme. Si tu ley también se refiere, cada una preceptos, ley, estatuto, se refiere a la palabra, a esto, no a otra cosa. No fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. En momentos duros, tristes, que todos podemos atravesar, y de hecho seguramente lo hemos atravesado por alguna circunstancia, es bueno tener a alguien que nos aliente a nuestros lados. Es importantísimo la compañía de alguien. Pero, como dice acá, si tu palabra no fuera que me regocijo en ella, que me regocijo, porque es viva, porque es eficaz. Jamás me olvidaré de tus preceptos,
pues con ello me has dado vida. Porque la palabra es vida. No es otra cosa. ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Maravilloso. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. El Salmo 19 también lo dice. De tus preceptos adquiero entendimiento. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Un día en uno de los mensajes lo graficaba, que es luz a mis pies, o sea, cuando camino paso por paso está la luz, pero veo allá en el sendero la luz que me guía. Puesta tu mirada en el autor y consumador de la fe. Luz, Cristo, también lo hablamos. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Claro, ¿cómo? Si me apartaría sería un necio, por demás que me ocurran 1000 cosas. Es la palabra la que nos sostiene. Por eso también otro dice, instruye al niño en su camino, habla de la palabra, que cuando fuese viejo no se apartará de él, porque la palabra está sembrada. Y he conocido casos, que se apartó siendo una familia maravillosa, pero se apartó en cualquier cosa. Voy a decir, wow, y el dedo que lo acusan. No es cuando es viejo que ya no da más. En algún momento se acordó de la palabra y la palabra lo empezó a levantar y volvió a los caminos del Señor. Nosotros lo juzgamos, Dios no. Dice, tranquilo, tiene la palabra. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. En tu palabra he puesto mi esperanza. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. Estoy leyendo versículos salteados. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro refinado. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz, nos da entendimiento y da entendimiento al sencillo. La exposición de tu palabra da entendimiento. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Todo eso en el Salmo 169 había muchísimos más versículos. Pero la Biblia no es, a ver, ¿qué predico hoy? Entonces la gente visto que Pablo había hecho al solo diciendo en lengua iacónica, dioses la semejanza de hombres han descendido. Y se hace y se predica sobre eso. Y se predica sobre eso. ¿Y conoces la lengua iacónica qué significa? ¿Y qué hizo Pablo? Tenés que leer todo el contexto. En un tiempo, yo puedo decir envidiaba, no sé qué, puede ser, a los comienzos. Y veía que alguno abría la palabra y se unos mensajes, wow, cómo me gustaría. En serio, en serio. Y no me salía. Qué frustración. Hasta que entendí que si no indagás podés decir cualquier estupidez. Hace unos años atrás
estando en Madrid. Habíamos visto muchas cosas y decidimos hacernos un costado antes de venirnos para acá. Porque era, en muchos lugares, no todos, porque uno no puede decir, como que no nos agradaba. Y un pastor amigo me dice, Sergio, te invito a que vengas a la reunión el miércoles en tal congregación, viene un profeta. Digo, no me interesa, digo, ya vi muchos, no me interesa ahora. No, pero venite, haceme compañía, que no me interesa. Y me insistió tanto que, bueno, busqué la dirección, fui. Llego, como soy pastor, te hacen sentar adelante. Entonces no me senté en la segunda fila. El profeta llegó tarde, porque no se venía recién en un vuelo, se extendió como 1 hora y pico la alabanza, yo ya estaba cansadísimo, y sube este hombre, abre la Biblia, no me acuerdo el pasaje, estaba en el proyector ahí, pero yo tenía mi Biblia acá y leía. Y empezó a leer, lee la Biblia, estaba bien, y tira una palabra, y empezó a hablar cosas que digo, pero no dice esto acá, decía. Entonces miré, digo, a lo mejor hay otra versión ahí. Y yo dije, no puede ser, yo estoy mal. Porque uno cuando ves tanta gente que pastores dice, amén. ¿Amén a qué? Pero si está distorsionando. Pero mal, mal. No tenía nada que ver. Pero es una palabra de revelación. Entonces cuando terminó, yo no puedo juzgar si lo que profetizó estaba bien, estaba mal, porque no conocía a la gente. Pero yo me quería ir. Y logré irme. Y otro pastor, el que me había invitado, también se fue. Nos miramos y nos fuimos. Porque se toma cualquier cosa. El problema es cuando se dice amén a cualquier cosa. Entonces aprendimos hace mucho tiempo no decir amén a cualquier cosa. Porque es mucho más serio y más rica, más maravillosa. ¿Sabe qué bueno que arrancar amén? ¡Oh! Si amo la palabra, tengo que indagar, conocer la palabra, porque nos hace sabios. Lo decía recién en los versículos que leía del Salmo 119. Sabio para tomar decisiones correctas. Nos enseña a vivir la vida que le agrada a Dios. No, nos redarguye las cosas que son buenas o malas. Más que bueno y malo, entre elegir lo bueno y lo malo, lo que es eterno. Nos corrige, nos instruye en justicia, nos perfecciona, nos prepara para toda buena obra. Porque lo dijo Pablo, lo leía al principio en Timoteo, para toda buena obra. Para toda buena obra. Por eso debemos amar la palabra, honrar la palabra, con nuestros dichos, con nuestras acciones. Yo podría contar muchas otras cosas más de experiencia, de mis errores. Terrible. ¿Cómo pude haber dicho eso? En serio, pero uno va madurando, uno va creciendo. Si uno supiese todo desde un principio, podríamos considerarnos que somos dioses, pero vamos madurando. Lo bueno es darnos cuenta. Creo que lo comenté en estos tiempos cuando transmitíamos online. Estaba buscando unas cosas y Laura, que estaba así, no veía la computadora, y escucha la voz de una persona que conocemos y dice, ¿esa es fulanita? Sí, le digo. Déjamela escuchar. Digo, no, déjamela escuchar. Escuchamos. Hacía 20 años atrás decía lo mismo.
literalmente. Y es reconocida, la conocemos bien, cobertura en muchas iglesias en Europa, pero 20 años lo mismo. Lo escuchamos hace 20 años atrás. ¿Dónde está la palabra viva que evoluciona? ¿Dónde está? Ahí, cuando charlábamos en ese momento, y decíamos, wow, cuántas cosas dijimos, cómo nos equivocamos por no profundizar más. Ahí cuando hicimos una pausa, no escuchar más otras cosas, sino meternos más de lleno en esto. Meternos más de lleno en esto, en la palabra. Yo no quiero repetir lo que otros repiten, porque está de moda, porque esto es lo que se viene. Es lo que me dice la palabra de Dios. Escucho, no a cualquiera. Aprendí a seleccionar. Escucho lo que me instruyen. Y a veces algunos son aburridos. En serio. Pero lo escucho. Porque me enseña. Porque hay que conocer y profundizar en la palabra. Ahora, todo este tipo de actitud es muy importante hacia la Biblia, hacia la palabra, hacia la instrucción. Porque es inspiración divina. Toda inspirada por Dios. Es útil para tu vida y para mi vida. No leerla como cualquier otra cosa. Como cualquier otra lectura. Leerla porque viene de parte de Dios. Esta palabra, como es el Logos, está escrito, pero hay algo más profundo. Y la revelación no es porque, uy, Dios, no, voy a investigar qué es eso. Y hay mucha revelación cuando investigas. Muchísima. Porque es tan profunda, tan tremenda, tan maravillosa que transforma nuestras vidas. Cuando la leemos, nos hace tomar decisiones al respecto. ¿Lo tomo o lo dejo? Pero es la palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, cada día más apasionados y amando más tu palabra maravillosa, extraordinaria, fuente inagotable, indescriptible. Padre, que podamos cada día profundizar y amar más tu palabra, Señor. Amar mucho más. Amar mucho más tu palabra. Porque hay tantas cosas, esos secretos, esos misterios, que solamente lo revela tu palabra. Por eso hay que esforzarse, como dice Pablo, con diligencia, buscar en ella. Nos hace ricos, nos hace sabios, nos hace caminar de una forma diferente. Nos fortalece cada día más en nuestras vidas. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no deja de ser, permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tanta riqueza y está a nuestra disposición. En el nombre de Jesús, amén y amén.